Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con una bomba de notición que, les aseguro, va a hacer que a más de uno se le acelere el corazón a un ritmo de infarto. Si son de esos románticos empedernidos, amantes de las historias de amor que nos roban el aliento, esas que parecen sacadas de un guión de telenovela pero que, amigo, terminan siendo la pura y dura realidad, entonces prepárense, porque lo que les traigo hoy es para soltar los pañuelos de seda y preparar el confeti con antelación. Sí han leído bien el título y hoy nos adentraremos, como detectives apasionados, en cada detalle de esa noticia que está revolucionando el mundo del espectáculo, y por supuesto, a todos los que seguimos con devoción la vida y obra de dos de nuestras parejas favoritas de todos los tiempos. Hablo, por supuesto, y la emoción me embarga, de la inminente boda de Can Yaman y de Method Demir. Así es, amigos. La pareja que nos conquistó a todos con su química arrolladora, esa que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor eterno, parece estar a punto de dar el sí, quiero en la vida real. Prepárense para un viaje vertiginoso lleno de romance desbordante, especulaciones de todos los colores y, quién sabe, quizás alguna que otra primicia exclusiva que nadie más tiene. Si aún no están suscritos a nuestro canal, consideren este el momento perfecto, la señal divina, para hacerlo. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo con valentía y entusiasmo, y no olviden activar esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque hoy, créanme, no van a querer quedarse fuera. Hace ya un tiempo que venimos siguiendo los pasos, casi a la zaga, de Can Yaman y de Method Demir. Desde el momento en que compartieron créditos en la inolvidable serie Erkencicus, la conexión entre ellos era más que palpable, era un campo magnético que atraía todas las miradas. ¿Recuerdan esa chispa que saltaba en cada escena? Esa forma casi hipnótica de mirarse, de sonreír con complicidad, de interactuar de una manera tan natural y apasionada que a uno se le olvidaba por completo que estaba sentado frente a una televisión, viendo una obra de ficción. Esa química trascendía la pantalla, se filtraba en nuestros hogares, y claro, como fans devotos, no pudimos evitar fantasear, soñar despiertos, con que esa magia, esa conexión tan especial, no se quedara confinada únicamente al universo de la ficción. Y parece que efectivamente nuestras sospechas más audaces, o mejor dicho, nuestros deseos más profundos, estaban mucho más cerca de la realidad de lo que jamás imaginamos. Aunque es justo reconocerlo, han pasado por diferentes etapas en sus vidas personales, experimentando relaciones que sin duda han acaparado titulares y han generado todo tipo de comentarios. El destino, como suele suceder en las mejores y más épicas historias, parece haberlos guiado de vuelta el uno al otro, como si un hilo invisible los uniera a través del tiempo y la distancia. Las primeras señales, esos pequeños indicios casi imperceptibles que solo los observadores más agudos somos capaces de captar, comenzaron a surgir hace unos meses. Empezaron con tímidos me gusta en publicaciones de redes sociales, comentarios sutiles que podían interpretarse de mil maneras y luego, ya con una mayor audacia, algunas apariciones públicas estratégicas que encendieron todas las alarmas de nuestro radar de noticias. Pero lo que verdaderamente nos trae aquí hoy, lo que ha confirmado a muchos de nosotros, e incluso a los más escépticos, que esto va muy, muy en serio, son los rumores cada vez más fuertes, y lo que es más importante, respaldados por fuentes increíblemente cercanas a la pareja, de que Can y Demet ya estarían planeando su gran día. Imagínense la boda. Si su romance en pantalla fue un torbellino de emociones intensas, de giros inesperados y de momentos que nos dejaron sin aliento, no me quiero ni imaginar lo que será su enlace matrimonial en la vida real. Prepárense para la euforia. Las especulaciones sobre cuándo y cómo se daría este trascendental paso eran constantes. Después de todo, ambos son figuras públicas de renombre internacional, con carreras profesionales excepcionalmente exitosas y una legión de seguidores que los adoran hasta la locura. Y cuando una pareja de este calibre, con tanta influencia y seguimiento, decide dar un paso tan importante como el matrimonio, el mundo entero, y especialmente nosotros, sus fans, queremos saberlo absolutamente todo. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de cada uno de nosotros, la pregunta del millón, es ¿cuándo será la boda? Las fuentes más fiables, aquellas que rara vez fallan en sus predicciones, apuntan a que la ceremonia podría tener lugar en los próximos meses, quizás a finales de este mismo año, o a principios del que viene. Todavía no hay una fecha oficial confirmada, por supuesto, y eso es totalmente comprensible y normal. Las parejas, especialmente aquel que son figuras públicas con una exposición mediática tan alta, prefieren mantener estos detalles tan íntimos y personales en la más estricta privacidad hasta que todo esté completamente cerrado, organizado y listo para ser anunciado.
Pero los preparativos, nos insisten, ya estarían en marcha en pleno apogeo. Imaginen la logística monumental que esto implica. Can Yaman, con su carisma arrollador que ha conquistado corazones en todo el mundo y su fama internacional consolidada, y Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, adorada por su naturalidad y su gracia. Sus familias, por supuesto, sus amigos más íntimos, sus colegas de profesión. Sería un evento de proporciones verdaderamente épicas, un acontecimiento social que paralizaría el país y captaría la atención global. Nos preguntamos con ansias dónde será. Será una ceremonia íntima y selecta en un rincón idílico de Turquía, quizás en una mansión histórica o en una villa con vistas al mar Egeo en la costa. O quizás optarán por algo más grandioso, un evento que marque un antes y un después en el panorama social turco, un verdadero espectáculo digno de su estatus. Las opciones son tan infinitas como nuestras propias fantasías y deseos para ellos. Lo que sí es casi una certeza, una apuesta segura, es que será una celebración rebosante de amor genuino, de alegría desbordante y, por supuesto, de un estilo impecable y deslumbrante. Y hablando de estilo, de elegancia y de moda, ¿cómo imaginan a Demet como novia? Ella, que siempre luce impecable con un gusto exquisito y vanguardista para la moda, que es capaz de convertir cualquier prenda en una obra de arte, seguro que optará por un vestido que sea a la vez elegante y clásico, pero también con ese toque moderno, audaz y sofisticado que la caracteriza y que la hace única. Y Can, con su porte de galán de cine, su presencia imponente y su mirada magnética, seguro que lucirá un traje que no solo resalte su figura atlética y su presencia escénica, sino que también refleje su personalidad carismática y apasionada. Las comparaciones con sus icónicos personajes en Erkencikus son inevitables, ¿verdad? Esa historia de amor entre Sanem y Can, llena de altibajos, de malentendidos cómicos y de reconciliaciones apasionadas, nos enganchó a todos de una manera sin precedentes. Y ahora ver que esa conexión tan especial, esa química tan poderosa, se ha trasladado a la vida real, es una de esas maravillas que nos devuelven la fe en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas modernos que todos deseamos. Por supuesto, como en toda noticia de este calibre, con tanta expectación y tanto revuelo, no faltan los rumores, las filtraciones y las constantes quinielas entre los fans y los medios. Algunos dicen con rotundidad que la boda será en Turquía, un regreso a sus raíces, a la tierra que los vio nacer como estrellas. Otros, sin embargo, especulan con la posibilidad de que la ceremonia tenga lugar en Italia, un país donde Can Yaman tiene una base de fans masiva y ha pasado mucho tiempo trabajando y construyendo su carrera, un lugar que podría tener un significado especial para ambos. Y no podemos olvidar mencionar las posibles colaboraciones profesionales que han surgido para ambos en sus respectivas carreras. Podrían estar planeando su futuro en conjunto, no solo en lo personal, sino también fusionando sus exitosas carreras profesionales. Las posibilidades son infinitas y a nosotros, la verdad, nos encanta especular y soñar con ellas. Lo que sí podemos afirmar con una considerable dosis de seguridad es que si estos rumores se confirman y la noticia es cierta, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más esperados, comentados y analizados del año. Las revistas del corazón, las páginas de entretenimiento de los principales periódicos, las redes sociales hasta el último rincón de Internet, todo se llenará de imágenes exclusivas, de detalles íntimos y de crónicas detalladas de esta celebración que promete ser inolvidable. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, como siempre, con la lupa puesta y los oídos bien abiertos, para traerles toda la información, todos los detalles y todas las primicias que podamos recopilar, sin descanso. Recordemos, para poner las cosas en perspectiva, que esta pareja, como cualquier relación humana, ya ha tenido sus altibajos. Han pasado por momentos de separación temporal y de reconciliación, algo que, como bien sabemos, también forma parte intrínseca del camino de cualquier relación sólida y duradera. Pero lo que parece haber prevalecido, lo que ha sabido mantenerse firme y fuerte a lo largo del tiempo, es un cariño profundo y una conexión especial que ha logrado superar todos los obstáculos y adversidades que se les han presentado. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que hace que una historia de amor sea verdaderamente inspiradora y ejemplar. No se trata de que todo sea perfecto desde el primer instante, sino de la admirable capacidad de las personas de luchar incansablemente por lo que aman y de construir un futuro sólido y lleno de promesas juntas. Las filtraciones oficiales, como es de esperar, son escasas, un tesoro difícil de encontrar. Pero las fuentes cercanas a la pareja, aquellas que tienen acceso privilegiado, están cada vez más convencidas, y así lo transmiten, de que la noticia es completamente cierta.
Se habla de conversaciones serias y profundas sobre el futuro, de posibles anillos de compromiso que podrían haber sido intercambiados en secreto, lejos de las miradas indiscretas, y de la inmensa ilusión y alegría que ambos sienten por dar este trascendental paso juntos. Can Yaman siempre ha sido conocido por ser un hombre apasionado, un romántico empedernido y un firme defensor de la familia y los valores tradicionales, y Demet Özdemir, con su ternura innata, su dulzura cautivadora y su sonrisa radiante parece ser, sin duda alguna, la compañera perfecta para él, la pieza que completa su puzzle. Imaginen la lista de invitados para esta boda de ensueño. Serán parte del querido elenco de Erkencikus, reviviendo así la magia de su primer encuentro. ¿Sus amigos más cercanos y leales dentro de la industria del entretenimiento turco? ¿O quizás habrá algún invitado sorpresa de talla internacional que deje a todos boquiabiertos? Cada detalle, cada nombre que se maneje, se convierte automáticamente en motivo de conversación apasionada entre los fans. Y la luna de miel, ¡ay, la luna de miel! ¿Dónde irán de luna de miel? Será un destino exótico y paradisíaco, de esos que te quitan el aliento, o quizás un lugar que tenga un significado especial y profundo para ellos, un lugar que encierre recuerdos imborrables. Más allá de los detalles superficiales, de los vestidos y los lugares, lo que realmente nos emociona hasta la médula es la idea de que dos personas que compartieron una conexión tan fuerte, tan palpable y tan magnética en la pantalla hayan encontrado esa misma conexión, esa misma chispa vital, en la vida real y estén dispuestas a sellarla para siempre, a hacerla eterna. Es un recordatorio poderoso de que el amor, a veces, tiene formas extraordinarias e inesperadas de manifestarse, de irrumpir en nuestras vidas y de florecer en toda su plenitud. Y para nosotros, como sus fieles seguidores, como sus admiradores incondicionales, es un verdadero regalo poder presenciar, aunque sea a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la culminación de una historia que nos ha emocionado, inspirado y cautivado tanto a lo largo de los años. Así que, mis queridos y fieles fans, mientras esperamos con ansias las confirmaciones oficiales y los detalles más jugosos, disfrutemos plenamente de la expectativa que nos embarga. Disfrutemos de la alegría pura y contagiosa que nos da esta noticia que promete ser tan maravillosa. Disfrutemos de la emocionante posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros queridos Sanem y Can, estén a punto de empezar su propio, felices para siempre en la vida real, lejos de las cámaras y de los guiones. Es un momento para celebrar el amor en su máxima expresión, la pasión desenfrenada y, sobre todo, la conexión genuina y profunda entre dos personas que parecen haber nacido la una para la otra. En resumen, la noticia que hoy nos tiene a todos revolucionados, a todos en vilo y expectantes, es la fuerte y creciente probabilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén planeando su boda. Las fuentes internas y cercanas a la pareja indican con gran convicción que los preparativos estarían ya en marcha y que la ceremonia nupcial podría celebrarse en los próximos meses. Aunque aún no hay detalles oficiales confirmados, ni una fecha marcada en el calendario, la expectativa es máxima, desbordante y todos soñamos con el día en que veamos a esta pareja de ensueño, tan carismática y querida, dar el ansiado sí, quiero ante sus seres queridos y ante el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan apasionada. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir con ustedes estas noticias tan emocionantes y tan esperadas. Ahora, y aquí es donde entra en juego su voz, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están tan emocionados y expectantes como yo con esta posible boda? ¿Qué detalles les gustaría especialmente que se supieran? ¿Qué esperan de esta celebración? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, los leo con muchísimo interés y atención. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado y quieren seguir recibiendo noticias frescas, contenido interesante y análisis profundos, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima y nos ayuda a seguir creciendo. Por favor, compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a los que creen que les encantaría recibir esta noticia, ayúdennos a difundir la alegría. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están dudando, este es el momento definitivo para suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos ustedes, mis queridos seguidores. Hasta la próxima.